Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Fe Obediente, una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, continuamos hoy con la ayuda del Señor nuestra meditación en este versículo 5 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, y verdaderamente toda la riqueza que se desprende de este solo versículo nos abruma y nos lleva irremediablemente a pensar en la abundancia de riqueza espiritual que se encuentra en cada rincón, en cada mínima sección y en cada letra de cada palabra que sale de la boca del Señor, no solo en esta preciosa carta de los Romanos, sino también en todo el canon bíblico en general, la suma de todo lo cual resulta en una riqueza en lo espiritual que se nos hace abrumadora e incalculable. Ahora leemos aquí en este versículo 5 que Pablo dice que proclamaba el Evangelio de Cristo para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y esto quiere decir literalmente a la obediencia a la fe. La obediencia procede de la fe como un resultado o fruto directo. Cronológicamente y lógicamente, también la fe viene primero y luego la obediencia. El apóstol Pablo en el camino a Damasco preguntó primero, ¿quién eres, Señor? Ahora eso condujo a su salvación y luego Pablo preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? La fe salvadora conduce a la obediencia, produce un deseo de subordinarse de todo corazón a aquel que nos salvó. El hecho es que la fe es obediencia al mensaje del Evangelio. Esta epístola da inicio con la obediencia y termina con la misma obediencia. Escuche usted lo que dice en el capítulo 16 de Romanos, versículo 26. Pero sea manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora esta expresión aquí, todas las gentes, son los gentiles o no judíos contrastados con los judíos. ¿Usted ya ha obedecido este mensaje del Evangelio? ¿O aún permanece en desobediencia a este bendito Evangelio de la gracia de Dios, que puede cambiar tanto su estado presente, así como antes y fundamentalmente su estado eterno? La obediencia de la fe es muy importante. Dios nos salva por la fe, no por las obras que hagamos. Pero después que nos ha salvado, Él quiere hablarnos en cuanto a nuestras obras, sobre nuestra obediencia para con Él. La fe salvadora le hace a uno obediente a Jesucristo. Quizá alguien diga, bueno, ¿hay alguna diferencia de fe? Ciertamente la hay. La diferencia de fe radica en su objeto. El objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo. La fe salvadora es una fe que confía y cree en Él. Prosigue el profesor Vernon McGee. Mi fe en el Señor Jesucristo es una fe salvadora. La fe salvadora es lo que nos trae al lugar donde nos rendimos al Hijo de Dios, al que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. La doctrina verdadera es importante, sumamente importante, pero hay una disciplina y una manera de actuar que tiene que acompañarla. Usted no puede ser la sal de la tierra sin combinar sus dos elementos. ¿Ha considerado usted alguna vez, querido oyente, los elementos que hay en la sal? La sal se compone de dos sustancias venenosas, el sodio y el cloruro. Cada una de ellas tomada aisladamente podría envenenarnos. Pero los dos elementos combinados constituyen la sal, sustancia muy importante para la salud. El creer y el obedecer van juntos, estimado amigo, para que podamos ser la sal de la tierra. Pues bien, el Evangelio es para la obediencia a la fe, y es de esa fe salvadora de la que Pablo habla aquí. ¿Ha usted obedecido al Evangelio de Cristo cuando creyó? ¿O solo lo escuchó y le pareció realmente hermoso y alentador, pero nunca lo obedeció? El Señor Jesucristo hizo una seria advertencia sobre aquellos que habían deleitado sus oídos con el mensaje de Juan el Bautista, pero que en verdad no habían hecho más que esto y nunca habían obedecido realmente a la proclama de aquel gran profeta de Dios. Dijo así el Señor Jesucristo a los judíos acerca de Juan:
Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan 5:35. Ellos se regocijaron por un tiempo en las enseñanzas de Juan, pero nada más que esto. Esa es la actitud de su corazón respecto a este precioso mensaje del Evangelio de Dios en Cristo Jesús. ¿Es solo un regocijo temporal que le hace olvidar las presiones de la vida diaria? ¿O que le anima a seguir adelante a pesar de todo? ¿O que le da esperanza de superar alguna dificultad por muy seria de su vida, pero que no resulta jamás una verdadera obediencia al Evangelio de la gracia, que en verdad salva y cambia la vida de raíz? ¿Es el Evangelio de Cristo un deleite temporal para usted? ¿O es la convicción eterna de que Cristo le salva y le cambia? ¿Qué será Cristo para usted? ¿Será una experiencia solo temporal y momentánea? ¿O será aquel a quien usted le confiará la eternidad de su alma y cada uno de sus días aquí en la tierra? ¿Obedecerá al Evangelio o solo será un tema de interés para usted? ¿Obedecerá al Evangelio o solo se convertirá en un interesado en él, de modo que finalmente se convertirá en un desobediente a Cristo? ¿Será pues un obediente o un desobediente al Evangelio? Le dirá como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Será pues al fin y al cabo un alma obediente o desobediente a este precioso mensaje de salvación en Cristo el Señor. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.